No cabe ninguna duda de que la vida está llena de misterios. Pero no hay misterio más grande que la desaparición del vuelo MH370. Sí, a mí me trae de cabeza, me trae loca este asunto. Así que en este vídeo vamos a tratar las versiones oficiales, las extraoficiales, haciendo un análisis de por qué unas podrían ser y por qué las otras no podrían ser, y después que cada uno saque sus propias conclusiones. Estoy segura de que todos hemos escuchado hablar de este asunto, ¿no? Cuando desapareció el vuelo, pero como hace tantos años habremos olvidado la mayoría de las cosas que se dijo en su momento. Bueno, pues en este vídeo vamos a traer toda esa información de nuevo. Entonces vamos a remontarnos al día que sucedieron los hechos, ¿de acuerdo? Entonces es un vuelo, ¿vale? Es el MH370 que despega el día 8 de marzo del 2014 a la 1:20 de la madrugada, ¿vale? Y el recorrido era de Kuala Lumpur, en Malasia, con destino a Pekín, China, ¿de acuerdo? Hasta ahí, todo de acuerdo. A bordo hay un total de 239 personas, de las cuales 12 son personas que pertenecen a la tripulación, ¿vale? Y después encontramos 227 pasajeros. Hasta ahí todo perfecto. Un vuelo regular normal, un vuelo nocturno regular normal. Entonces, este viaje se hace con un avión que es el Boeing 777, que pertenece a la compañía aérea Malaysian Airlines. Entonces, vamos a ir partes por partes. El vídeo es largo, pero es muy interesante, de verdad. Quedaros hasta el final porque será en el final cuando daremos informaciones que no se encuentran en el documental de Netflix si lo habéis visto. ¿De acuerdo? Bien, pues como hemos dicho, el avión, ¿vale? Despega a la 1:20 de la madrugada, a las 00:41 horas. Y bueno, pues nada, hace el ascenso, todo está perfecto, las comunicaciones son correctas, perfecto. Entonces, a la 1:20, los controladores aéreos de Vietnam, ¿vale? Porque digamos que el avión ya está a punto de salir del área de Malasia y entrar ya en otra área que ya le pertenece a otros controladores aéreos, contactan con el avión y el vuelo MH370 responde sin ningún tipo de problema. No se le ve una voz extraña, todo parece normal, ¿vale? El comandante da las buenas noches y ya está. Pero esa será la última comunicación que se tendrá de este vuelo. Porque segundos más tarde de esta comunicación desaparece del radar, como por arte de magia. ¿Qué ocurre? Que evidentemente eso es algo que llama la atención, ¿cómo es posible que desaparezca del radar? Pero bueno, vamos a esperar a que llegue la hora de llegada, ¿no? Al aeropuerto de Pekín. Vamos a esperar. La llegada estaba prevista a las 6:30 de la mañana, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que hay un retraso. Bueno, a ver, no pasa nada, ¿no? Hay un retraso. ¿Cuántas veces hay un retraso en un vuelo? Ya, el problema es que hay un retraso más una incomunicación con el vuelo, con el avión. Entonces, claro, aquí ya empieza como a sonar las alarmas. Se pensaba que, bueno, al llegar la hora de las 6:30, pues se podría establecer pues que ha habido un fallo de comunicaciones, pero que al vuelo no le ha ocurrido nada. Pero en el momento en el que llega la hora de llegada y el vuelo no ha llegado, ya no estamos hablando de un retraso normal, como podríamos haber tenido cualquiera de nosotros en algún momento de los que ya hemos viajado en avión, ¿vale? Aquí empieza una cuenta atrás desde ese momento. ¿Por qué? Porque el avión llevaba combustible únicamente para 7 horas. Quiere decir que aún les quedaban 2 horas de margen para que el vuelo pudiera aterrizar en algún lugar, ¿vale? En tierra firme, en lo que sea, no importa dónde fuera, pero que pudiera aterrizar, todavía tenían ese margen. Pero claro, cuando ya llegan las 8:30 de la mañana, se sigue sin tener noticias del avión, se sigue sin tener comunicaciones, sin tener rastro, claro, y el combustible ya se debería de haber agotado, aquí empiezan ya
hacerse muchas preguntas de qué ha ocurrido con el avión. Es como si se hubiera evaporado de la Tierra. ¿Lo hizo? Bueno, antes de llegar a esa conclusión, ¿no? Pues vamos a valorar otras opciones más viables, más plausibles, más racionales, de alguna manera, y vamos a ver cuáles son las líneas de investigación que se llevaron a cabo en ese momento. Claro, en aquel momento cualquier información era, era oro, era oro. Entonces, desde unas plantas petrolíferas que se ubicaban en el mar de la China Meridional, al parecer observaron una gran explosión, ¿no? Entonces, evidentemente lo comunicaron, ¿no?, a las autoridades de Malasia, pero, claro, cuando fueron a hacer la búsqueda, no encontraron nada de nada. También se observó en el mar, ¿vale?, que había un vertido de combustible. Pudieron pensar, pues si el avión se ha estrellado, pues este combustible puede ser del avión. Nada, también esta teoría cayó por su propio peso. Al final tampoco, porque resulta que ese vertido de combustible era de un barco, procedía de un barco. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde está el avión? Porque, ¿cómo puede desaparecer un Boeing 777? Que hablamos que son de los aviones más grandes. O sea, vamos a ver, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Hablamos de un fallo técnico? ¿De un secuestro del avión? ¿De un suicidio por parte del piloto o del copiloto? ¿De abducción alienígena? Hombre, por teorías, oye, que no quepa. Entonces, vamos a empezar por la del fallo técnico, ¿vale? Vamos a ir diciendo una por una y vamos a ir descartando. Lo que sería el fallo técnico, a ver, se supone que es lo primero, ¿no? Ostras, han fallado las comunicaciones, pero porque ha habido un fallo técnico, haya sido insalvable. Bueno, pues ¿es posible que todos los equipos fallen al mismo tiempo? Pues mira, para daros respuesta a esto, os voy a dejar una parte de un vídeo que he encontrado de un canal que es bastante conocido. Hay un invitado que es un ingeniero aeronáutico y habla precisamente de los fallos técnicos en los aviones. ¿Hasta qué punto es plausible o no? Aquí os lo dejo. Problemas técnicos nunca va a haber, ¿eh? A ver, pueden fallar cosas. Siempre que hay un accidente de avión es una acumulación de errores. Entonces, por ejemplo, imagina que le han fallado las comunicaciones y le ha fallado algún sensor. Insisto, esto no es lo típico. Además, tiene que haber una seguridad tal que las probabilidades de fallo catastrófico en un avión son de 1 entre 1000 millones. Esto quiere decir que si el sensor en cuestión del que estamos hablando, pueden ser 1000, falla una vez cada 1 millón, lo que tenemos que hacer es poner 2. O 3 o las que hagan falta, ¿vale? Para hacer redundancia aquí. Piensa que el sistema de guiado del avión hay 3 circuitos del mismo sistema. Porque si te falla uno, pues cambias al otro y cambias al otro. Si no, o sea, casi todos los fallos son humanos. Debidos a, ya sea por Bueno, puede ser mecánico, pero es una consecución de muchos vale. fallos. Sí, de acuerdo. Tras haber escuchado a este chico, ¿vale? Que a ver, que es un profesional. Evidentemente yo busco informaciones de personas que sepan del tema, porque a mí me dice fallo técnico y yo me lo puedo creer, porque yo no tengo ni idea de aeronáutica, ¿vale? Ni de ingeniería. Entonces, pero claro, en base a lo que nos ha dicho este chico, podemos deducir entonces que la teoría del fallo técnico es bastante poco plausible, ¿no? Y aunque todas estas circunstancias de forma mágica, ¿vale?, se hubieran dado una tras otra, tras otra, tras otra, que ya es bastante complicado, ¿por qué no hay restos donde debería de haber? Donde se supone que cayó, ¿por qué no hay restos? Claro, es que son muchas preguntas. Entonces, esta teoría debió ser desechada rápidamente, porque es que no se contempla en la investigación apenas, o sea, se contemplan más otras que esta. Eso es que deben de tener claro que la probabilidad es, vamos, pues como que te toca la lotería, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, hemos de decir que el foco de culpabilidad se centró en el piloto. Fue de las cosas primeras que casi pensaron del rollo, ostras, pues a ver, claro, porque
las comunicaciones han fallado. ¿Será que él, de forma deliberada, voluntariamente, decidió apagar el retransmisor, apagar el radar para que nadie pudiera saber dónde estaban y con ello, pues llevarse todas esas vidas por delante junto a la suya? Claro, ¿acaso había sido un acto deliberado por parte del piloto? ¿Por qué llegaron o por qué valoraron esta opción? Bueno, pues porque gracias a un radar militar, ¿vale? Porque primero está lo que sería el radar civil, ¿no? Entonces, que se deja de tener la comunicación. Pero después hay un radar militar que lo que hace es, bueno, evidentemente, pues seguir el rastro. Entonces, se observó que después de cuando se finalizó esa primera desaparición del radar primario, lo que hizo es que el avión hizo un giro drástico. Es decir, giró drásticamente hacia la izquierda, ¿vale? Hacia el estrecho de Malaca. Pero, claro, eso era teorizar mucho, porque este radar militar no te está diciendo que realmente se trata del MH370, simplemente te está indicando esta trayectoria, pero no se puede decir a ciencia cierta que fuera este vuelo. Aunque bueno, pues al final todo indica que puede ser este, ¿no? Por las circunstancias que estaban viviendo. También sería mucha casualidad que fuera otro. Pero bueno, giro drástico. Si es un giro drástico y encima así recto, a ver, ha tenido que ser el piloto, ¿no? Entonces, bueno, retomaremos el tema del piloto más adelante. Después de que hayan pasado unas 72 horas desde que se tuvo la última comunicación, se emprendió una gran búsqueda, evidentemente, porque estamos hablando de 239 vidas y 100 y pico familias. O sea, es que la cosa es muy grave. Entonces decidieron hacer 2 búsquedas, pero en áreas diferentes. ¿Por qué áreas diferentes? Bueno, pues porque una se hizo hacia el oeste, ¿de acuerdo? Donde el radar militar indicó ese desvío que se había hecho, y luego otra se hizo hacia el este, donde se tuvo la última comunicación del radar civil. Entonces abarcaron estas 2 zonas, ¿vale? Contra más zonas abarque mejor, porque hay más espacio, pero bueno, también se requiere obviamente más personal que lo haga. Entonces, nada menos que un total de 40 barcos y además 34 aviones sobrevolaron esas zonas. Pero adivinad qué, no encontraron nada de nada. Nothing. O sea, como si no hubiera existido. Entonces, aquí podemos descartar no solo la explosión, sino que tras dejar de dar señal, ¿vale? En la primera, cuando se deja de dar señal por parte del avión, el hecho de que haya caído en el mar de China, es decir, en la dirección este, por donde se dirigía, es también un poco extraño, más que nada porque pasadas ya bastantes horas desde que estaba desaparecido, los familiares podían seguir llamando a los teléfonos de sus familiares y no les salía el buzón de voz, o sea, seguía dando un tono normal. Incluso, y esto es importante, incluso una de las familiares, una niña, ¿vale? Que estaba esperando allí con sus otros familiares, su padre estaba dentro del avión y recibió una llamada que era de su padre. Su padre estaba dentro del avión. ¿Qué pasa? Que la niña se puso muy nerviosa y la niña pues no sabía qué hacer y les preguntó a los de allí, papá, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo cojo? ¿Lo cojo? Y todos le decían, pero cógelo, por favor. Claro, es que era la única opción que tenían de poder saber qué estaba ocurriendo. Con la mala suerte de que cuando la niña cogió el teléfono, pues evidentemente esa comunicación ya no se dio. Y ya no, bueno, evidentemente ya volvieron a llamar al teléfono, daba tono, pero ya nadie pudo contestar esa llamada, ¿de acuerdo? Entonces, yo no sé, esa pobre criatura, también es verdad que es una niña, no... Pero yo no sé si hubiera arrancado el teléfono o hubiera corrido con lo que no está escrito para coger esa llamada, porque era lo único que tuvieron en ese momento para poder hablar con su familiar y preguntar, papá, ¿dónde estás? ¿Dónde estáis? ¿Qué ha pasado? ¿No habéis aparecido? ¿Ha pasado algo? ¿De acuerdo? Lo que está claro que si ha habido una llamada desde el avión, desde una persona del avión a un familiar, es porque ese avión, cuando desapareció, no se estrelló, ¿vale? O sea, eso es una evidencia aplastante. Así que la idea de que
se pudo haber caído al mar inmediatamente después, imposible, pero es que ni siquiera tampoco se ha podido caer al mar después de horas, o sea, es decir, por mucho que haya viajado hacia el oeste, ¿vale? Como decía el radar civil, perfecto, pero en el mar no está, porque tú no te pones a llamar a tu padre si estás bajo el mar, bastante tienes con salvarte la vida, ¿de acuerdo? Entonces, claro, las familias se sentían esperanzadas porque pensaron, ¡hola! Si estamos llamando y sigue comunicando, y si uno de ellos se ha intentado comunicar con nosotros, ¡ostras! ¿Dónde están nuestros familiares? Oye, autoridades, por favor, rastrear las llamadas. A ver, necesitamos saber dónde están nuestras familias, dónde está mi padre, dónde está mi madre, dónde está mi hijo, dónde está mi pareja, ¿de acuerdo? ¿Dónde está mi amigo? Queremos saber dónde están las personas. Bueno, pues la respuesta que reciben es que eso no lo pueden hacer, porque no tienen tecnología para rastrear. ¿Pero cómo no van a tener tecnología para rastrear una mierda de llamada? ¿En serio? Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí, evidentemente, la familia empieza a desconfiar total y absolutamente de lo que les están diciendo. O sea, no se creen nada. A partir de ahí ya es una lucha en contra de cualquier cosa que se diga. O sea, no se creen nada de lo que salga por la boca de las autoridades oficiales. Además, hay algo importante que creo que se le tendría que haber hecho más énfasis y no se le ha dado como mucha importancia, y creo que es vital. Y es que unos 30 minutos antes de que saliera el MH370, salió otro vuelo, el MH88, ¿vale? Y iba con destino a Tokio. Entonces, antes de que desapareciera el vuelo, este otro pudo llegar a contactar con el MH370. Y ¿qué dijo este piloto después en una entrevista? Dijo que la comunicación era de emergencia, hubo una comunicación de emergencia, y que escuchaba interferencias y también escuchaba murmullos al otro lado. Algo estaba pasando ahí, algo estaba pasando, había una emergencia, algo estaba ocurriendo, y esto fue justo antes de que desaparecieran del radar civil. Si añades eso y después siguen pasando las horas en el que se supone que deberían haberse estrellado, pero sigue la familia pudiendo contactar o intentando contactar con ellos, y uno de los familiares contacta con una de sus hijas, escúchame, aquí hay cosas que a mí no me encajan para nada. Bueno, pues bien, el radar militar da una señal, pero hasta un cierto punto del mapa. A partir de ahí no da más señal. Entonces, ¿qué hacen? Al parecer, cuando un avión está en mar abierto, ¿vale?, la única manera que tiene para poder contactar y transmitir señal es a través de un satélite. Entonces contactan con una empresa que se llama Inmarsat para poder llegar a localizar o ver si hay algún tipo de señal extra después de esta última conexión con el radar militar. ¿De acuerdo? Y efectivamente, este satélite, ¿vale?, Inmarsat, dio señal, indicó que después de esa última señal del radar militar seguía dando señal y la situaba en el Índico Central. Entonces, tenemos que decir que este satélite de Inmarsat estableció hasta 7 señales de contacto de más después del último contacto del MH370. Entonces vemos que en efecto seguía dando señal. Esto corresponde totalmente con la teoría con los hechos objetivos de que los familiares podían seguir llamando a sus familiares, aunque luego no contactaran con ellos, y que uno de los familiares llamó a su hija. O sea, esto empieza a tener un poquito más de sentido. Veremos hasta qué punto tiene sentido, pero tiene más sentido, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de este satélite? Que este satélite no es capaz de darte las coordenadas exactas de dónde establece la señal. O sea, lo único que puede hacer es mide la distancia que hay entre el avión y el satélite, y a partir de ahí, bueno, pues establece una área, ¿no? Una área. Lo que ocurre es que el área que establece es enorme, o sea, enorme. El área va desde el
hacia el norte y hacia el sur. Hacia el norte nos iríamos ya, pues evidentemente ya en tierra firme, ¿no? Hacia donde ya iríamos incluso hasta Rusia ya casi, y luego ya lo otro nos iríamos hacia, pues océano, mar, únicamente mar. Claro, en el caso de que hayan ido hacia el norte, bueno, pues oye, hay tierra firme, en algún sitio han podido aterrizar, pero en el peor de los casos, ¿y si han ido hacia el sur? ¿Dónde van a aterrizar? Si no hay nada, si solo hay agua. ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, al final esta fue la opción que desde Inmarsat indicaron. Establecieron una última conexión en un punto remoto del Océano Índico y donde solo hay mar. Entonces, en base a estas últimas informaciones, se llevó a cabo una rueda de prensa en la que estuvieran los familiares para comunicarles que lo sentían mucho, pero que con las últimas informaciones e investigaciones de los expertos se había determinado que sus familiares habían fallecido y se habían estrellado en el mar. 70 flew along the southern corridor and that its last position was in the middle of the Indian Ocean, west of Perth. This is a remote location, far from any possible landing sites. It is therefore with deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. We share this information out of a commitment to openness and respect for the families, two principles which have guided this investigation. Malaysia Airlines have already spoken to the families of the passengers and crew to inform them of this development. For them, the past few weeks have been heartbreaking. To respect their privacy and allow them the space they need at this. ¿De acuerdo? Sin tener ningún tipo de prueba, pero bueno, se teorizaba eso porque, bueno, claro, si tienes estos datos objetivos, ¿no? Pues no puedes pensar otra cosa. Que quizás se adelantaron a decir, bueno, pero, a ver, bueno. La cuestión es que los familiares salieron de ahí destrozados, porque claro, que te digan, no, es que mira, al final en vez de ir hacia tierra firme, pues bajaron hacia abajo y bueno, pues el avión se ha estrellado y bueno, lo siento, pero no vas a ver nunca más a tu familiar, ¿no? Duro, pues muy duro, la verdad. Así que nada, las familias tenían que vivir sabiendo que su gente querida pues encontraron su trágico final bajo algún punto del Océano Índico. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay 4.000 metros de profundidad. O sea, no es tan fácil hacer ahí una búsqueda. A pesar de ello, se llevó a cabo varias búsquedas, no solo una, se llevaron a cabo varias búsquedas, pero es que es un lugar de muy complicado acceso, es decir, no solo por la profundidad, sino por las grandes olas. Incluso llegaron a tener el barco que fue olas de 20 metros, o sea, un horror. Si ya cuando vas a la playa ves una olita, yo por lo menos me asusto, pues imagínate una ola de 20 metros, por mucho que estés en un pedazo de barco, o sea, eso asusta a cualquiera. Pero bueno, se supone que son profesionales y bueno, hay que llevar a cabo la búsqueda, pero claro, aparte es que el terreno, ¿vale? O el terreno del fondo no es plano, no es liso, sino que la uniformidad del territorio del fondo marino hace que sea muy complicado, ¿vale? Hace que sea muy complicado. Así que nada, no llegan a ninguna conclusión, no encuentran nada, o sea, no encuentran absolutamente nada. Entonces aquí llegamos a otra teoría, la teoría del secuestro, ¿de acuerdo? Alguien ha secuestrado el avión, pero por humanos, por seres no humanos,
Bueno. Primero vayamos a hablar de la teoría más plausible, ¿de acuerdo? Que es la de, obviamente, por humanos. Vamos a ver qué nos dicen. Pero antes de esto, es importante comentar una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo, que yo esto no lo sabía. En los aviones, ¿vale? O sea, en lo que sería el apartado de comunicaciones, se encuentra bajo una escotilla que no está ni con llave, ni con seguridad, ni con nada. Es decir, que a quien le dé la gana, simplemente levanta la alfombra, abre la escotilla y baja por las escaleras y se mete en ese lugar, que te quedas, vamos a ver, ¿en serio? ¿En serio? ¿Esa poca seguridad? Pues sí, está a manos de cualquiera. Incluso yo, que soy una petarda para el tema de la tecnología, podría bajar allí y a lo mejor toco algo y, bueno, a lo mejor no nos iríamos en picado. Pero vamos, increíble. Pero claro, eso no lo haría cualquiera. Una persona que hace eso es porque ya tiene unos conocimientos avanzados, ¿no? De lo que es el aparato en sí, de lo que sería ingeniería aeronáutica, de lo que sería de las comunicaciones. Entonces, bueno, si alguien decide hacer eso y bajar hasta ahí, es porque tiene algún propósito que va más allá del voy a joder, no. Si tú estás dentro del avión no te vas a joder así porque así. Tiene que haber un propósito detrás, mucho más grande, ¿no? Que incluso tu propia existencia para querer hacer desaparecer un avión o incluso irte tú al avión con el a pique. O sea, entonces vamos a ver. Entonces, en ese apartado, o sea, en ese lugar pequeñito, ¿vale? Que está bajo la escotilla, donde están esas comunicaciones del avión, es posible simular una ruta, cuando en realidad estás haciendo otra. O sea, es posible hacer esa simulación. Pero me surge una duda. ¿Esta simulación? Es decir, la falsa dirección, ¿no?, que vamos a hacer ver que estamos tomando, ¿de acuerdo? ¿La captaría cualquier radar civil o militar? Claro. O sea, ¿la captaría cualquiera o únicamente captaría la real? Yo entiendo que si se puede simular, yo creo que esta simulación sí que la podría llegar a captar cualquier radar. Esa es la intención, de hecho, ¿no? Que puedan... que el radar pueda determinar que te has ido hacia la derecha, por ejemplo, cuando en realidad te has ido hacia la izquierda, pero el de la izquierda no lo contemplan. No lo contempla porque simplemente se has fumado. Tú estás haciendo una simulación. Bueno, pues sí, digamos que sí. Bueno, aquí hay una teoría, ¿vale?, de un periodista experto en aviación que se metió mucho en este tema cuando todo sucedió y tuvo la teoría de que Rusia estaba implicado en esta desaparición. ¿Pero por qué llegó a esa conclusión? No es que un día se levantara y dijera, oh, los rusos tienen la culpa. No, hombre, no, tampoco va así la cosa, ¿no? Simplemente lo que ocurrió es que unos 4 meses después, solo 4 meses después de la desaparición del MH370, ¿vale? Otro vuelo de Malaysia Airlines tuvo un incidente. Es decir, el 17 de julio del 2014, uno de estos aviones, que fue el MH17, fue derribado por un misil ruso en tierra de Ucrania. Entonces, este hombre se planteó, oye, ¿habrá ocurrido algo parecido con el MH370? Pero claro, para ello tiene que haber uno o varios pasajeros que tengan esa finalidad, ¿no? Que tengan la finalidad de bajar hasta la escotilla, hacer una simulación de ruta diferente y hacer la simulación de que se van hacia el mar cuando realmente toman la ruta y pararían en Kazajistán. ¿Vale? Este sería pues como una alternativa y a partir de ahí, bueno, pues los secuestran. Bueno, ¿con qué fines? No lo sabemos. ¿Vale? Pero claro, cuando ya rasgas un poco más, al parecer, desde ese compartimiento de comunicaciones es imposible tomar el control del avión. Porque este periodista lo que decía es que desde ahí lo que hace es que despresuriza todo el avión, ¿vale? Todos se quedan ahí medio drogados y todo. Y entonces él toma, o ellos toman lo que sería
el control del avión y se irían hacia Kazajistán. Lo que ocurre es que desde ese apartado se puede simular, lo que no se puede es controlar. O sea, el control del avión desde ahí remotamente no se puede hacer. Entonces, claro, no sé, como no sea, basándome en la teoría de este hombre, como no sea que han simulado este cambio de ruta y que después hayan ido a donde está el piloto y le hayan amenazado de que tiene que seguir la ruta que le indican hasta llegar a Kazajistán, pues claro, pues no lo sé, pues puede ser, pero claro, todo esto son teorías. El tema del secuestro podríamos también llegar a otro tipo de teoría que más que secuestro sería pues derribamiento. Bueno, también podría ser secuestro, sí. En el que el poder estadounidense quisiera evitar que el avión llegara a China. O sea, no queremos que el MH370 llegue a China por ningún concepto. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que se embarcó un cargamento sospechoso. Es decir, el cargamento llevaba 225 kilos de baterías de litio. Este cargamento no se escaneó y además fue escoltado. Quiere decir que lo que se llevaba ahí tenía una gran importancia, una gran relevancia, ¿vale? Es una nueva tecnología china que podría ser una razón justificada, bueno, justificada para gente que pensemos normal, ¿no? Pero bueno, depende cómo racionen estas personas del poder, pues quizás sí que para ellos podría ser un motivo bastante suficiente como para evitar que llegaran hasta su destino y que los americanos decidieran acabar con el avión. Pero claro, ¿y dónde está el avión? Es que volvemos a lo mismo. A no ser que lo hayan secuestrado ellos mismos y lo hayan dejado en algún sitio escondido, porque si lo han derribado, ¿dónde están los restos del avión? ¿Pero qué pintan aquí los norteamericanos? Siempre están metidos en todos lados. Siempre parecen estar involucrados en todo. Pobrecitos. Siempre se les echa la culpa de todo. ¿O no son tan pobrecitos? Bueno, ya iremos viendo. Básicamente porque no os he hablado de un familiar que emprendió una lucha enorme, de verdad, por llegar a la verdad, que obviamente no ha llegado, pero él la emprendió porque él, su mujer y su hijo y su hija estaban en ese vuelo. Entonces él, evidentemente, quería saber dónde estaba su familia. Entonces llegó este hombre francés, ¿vale? El Ghislain Waterloo, fue hasta Francia e interpuso una denuncia por terrorismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque se lo tomaría más en serio si la haces por terrorismo que si la haces a lo mejor por desaparición, ¿vale? Y acudió a la justicia francesa para que se llevara a cabo una investigación profunda sobre este tema. ¿Y qué es lo que... ¿Por qué estoy hablando de los americanos? Y ahora hablo de este señor. Pues lo que ocurrió es que un día a este señor, alguien que pertenecía a los servicios secretos americanos, y realmente lo pertenecía, no era cualquier persona, no es como si yo ahora cojo un nombre y me hago pasar por alguien, no. Realmente era esa persona, pertenecía realmente a servicios secretos norteamericanos. Y le dijo, ¿vale? La reunión fue muy secreta, y le dijo que los Estados Unidos sabían perfectamente lo que había ocurrido con el avión. Sabían dónde estaba y qué había ocurrido y que le estaban ocultando esa información. Lo que yo tampoco entiendo es por qué le das esa información y no le das más información que esa. ¿Será que no tienes más información? ¿Será que te duele ver a ese pobre padre sufriendo y decides salirte de un momento de tus estándares y lo buscas, le dices esto y luego desapareces? Hostia, joder, tío, ya que lo dices, habla completo, si lo sabes, ¿no? Entonces aquí, al parecer, ¿vale? 2 AWACS estaban supervisando la zona en el momento en el que el avión desaparece. Los AWACS son unos aviones, también son Boeings, con un enorme radar en la parte superior.
Entonces, lo que hace es que permite vigilar todo lo que ocurre debajo. Es como un satélite, ¿no? Que abarca un diámetro de unos 600 kilómetros. O sea, una barbaridad. O sea, eso es una barbaridad. Pero además, tiene una particularidad. Y es que también pueden interferir las comunicaciones, haciendo desaparecer en las pantallas de los controladores aéreos ese avión. O sea que telita, ¿eh? Con los AWACS. Entonces, claro, ¿están los AWACS involucrados? ¿O simplemente, esta pregunta la lanzo para después volver a retomarla, o simplemente observaron lo que sucedió y al ver lo que sucedió ellos no tuvieron nada que ver, pero dijeron, aquí tiene que haber un pacto de silencio con lo que acabamos de ver que ha sucedido? Luego retomaremos eso y diré por qué lo del pacto de silencio. Retomando el tema del piloto, ¿vale? Cuando habíamos comentado que se había hecho ese desvío brusco, la pregunta es, ¿cómo pudo hacer ese desvío? Es decir, ¿alguien le estaba obligando a hacerlo o simplemente es que este hombre no estaba en sus cabales y había planificado un suicidio en masa? ¿Vale? Era un hombre que tenía una dilatada experiencia. Por eso se tomó en cuenta la posibilidad de que si había sido un suicidio hubiera sido por parte de él, ¿vale? Que tenía mucha experiencia, a el copiloto. Uno novato, el otro experto, evidentemente pues se tira hacia el experto. Yo no sé si se llevó a cabo o no la autopsia psicológica del comandante, pero vamos, en el documental por lo menos no te muestran como que tuviera algún tipo de problema psicológico en ese momento que le pudiera estar afectando hasta el punto de querer suicidarse él y toda la tripulación. Aún así, es una posibilidad que contemplan como bastante viable, ¿no? La cuestión es que hay que echar la culpa a alguien y antes que echársela a ellos mismos o a otros agentes externos, pues mejor echársela a alguien que no se puede defender. Y bueno, y hubieron muchas publicaciones afirmando certeramente de que este señor lo había hecho. Entonces, bueno, también es un poco imprudente, ¿no? Acusar a alguien que no se puede defender. Tú puedes poner la teoría de, bueno, es posible, hay una teoría de que puede ser que este hombre haya cometido tal hecho, pero es que realmente lo llegaron a afirmar. Él lo hizo él. Bueno, también sabemos cómo son los periodistas, ¿vale? Pero bueno, se teorizó de que él podría haber estado detrás. Aún así, todas las personas de la tripulación, es decir, todas las personas que trabajaban con este hombre, no hay ninguna, por lo menos en el documental y fuera, que hayan dicho públicamente que están de acuerdo con esa teoría. Todos indican que es imposible que este hombre hiciera lo que se supone que dijeron que podría haber hecho. A pesar de que la hija de este señor salió en una entrevista y dijo que su padre estaba perturbado porque estaba a punto de divorciarse de su madre y se había aislado totalmente de ellas y únicamente pasaba horas y horas en su habitación haciendo simulaciones de vuelo. Claro, a ver, si esta persona estaba depresiva pero es una... O sea, podemos pensar, ¿no? Que una persona con estas características, con esta profesión, tiene depresión, pero a ver, tampoco hay que criminalizar las personas que tienen depresión. No todo el mundo que padece ese trastorno del estado del ánimo tiene por qué llegar a hacer algo tan terrible como el suicidio, no hacia sí mismo, sino hacia 239 personas. Me parece muy atrevido, ¿vale?, tener que decir que ha sido este señor. ¿Que podría haberlo hecho? Por supuesto. No sería la primera persona que ha cometido suicidio en masa. Como lo del... ¿Cómo se llamaba aquel vuelo? El Wings, que fue en el 2014. Y no me acuerdo cómo... O 2015. No me acuerdo cómo se llama el nombre de este vuelo, que fue aquí en Europa. Bueno, que este chico directamente... Ese chico sí que tenía problemas psicológicos y se supo después, cuando se hizo la autopsia psicológica. Pero bueno... no parece apuntar que este hombre, a pesar de las declaraciones de la hija, pues pudiera llegar a cometer ese crimen tan grande. Aún así, se estuvo valorando bastante plausible esa opción. Además, no solo eso, sino que esperaros un momento, porque 2 años más tarde de la desaparición del vuelo,
resulta que aparece el FBI y dice que cuando recuperaron el disco duro del PC del comandante, se dieron cuenta de que había hecho una simulación muy parecida a la que acabó teniendo el vuelo del avión. Que te quedas, claro. O sea, hace 2 años que tenéis esta información tan relevante, tan importante, y no sois capaces de darla a nadie, que tenéis que esperar 2 años para darla. ¿No será que estáis ocultando algo de ese momento y habéis tenido que, aparte de poner, aparte de escenificar todo el tema de la puesta en escena de los restos, el tener que intentar culpar a alguien y entonces decís, pues mira, este piloto hemos encontrado esto, pero claro, a los 2 años más tarde? No lo hacéis al momento. ¿Me vais a decir que habéis estado 2 años para poder llegar a esa información con la de expertos que tenéis? Venga, va, no se lo cree nadie. 2 años con esa información y bien guardadita, y no la sacan hasta que se considera que se tiene que sacar. Venga, es muy extraño todo. ¿Es eso cierto, entonces? ¿O quieren culpar a alguien que ya no se puede defender para ocultar algo más turbio? Yo me encamino bastante hacia esa opción, sinceramente te lo digo. Bueno, la cuestión es que al final de todo ya, cuando ya se cierra el caso en enero del 2017, se exonera al comandante de toda culpa. Al final se le exonera y se queda así la cosa, se queda como algo que no se sabe qué ha pasado, pero que lo más probable es que se ha estrellado en el fondo del mar y ala, y venga, y ahí se queda la cosa. Ahora retomamos lo de Inmarsat, ¿vale? Inmarsat que indicó que el vuelo se quedó, fue hacia una parte específica del Océano Índico y ahí, se hundió, tira. Vale, perfecto. Pero si los datos son correctos, ¿dónde están los restos del avión? Que no hay nada, o sea, 0. ¿Cómo es posible? Bueno, pues resulta que el día 29 de julio de 2015 aparece en la isla de la Reunión, ¿vale? La de la Reunión está en África, Madagascar, una parte de un avión, el ala, aparece el ala del avión, el flaperón. Pero parte de los familiares no se creen en absoluto ese hallazgo. Para nada. Y creen que es una puesta en escena. Y yo, personalmente, tampoco me creo ese hallazgo y también creo que es una puesta en escena. Un señor, Blaine Gibson, es un aventurero, un hombre que le encanta viajar y decide que él es quien tiene que encontrar el avión, porque tiene un afán de protagonismo, esto lo digo yo, porque después de ver el documental, esto lo digo yo, tiene un afán de protagonismo y de ser el salvador, habría que ver porque este hombre es como es, pero bueno, porque el que diga, no, es que tengo que ser yo el que averigüe qué ha pasado, bueno, chico, puedes ser tú o puedes no ser tú. Esa necesidad de que tengas que ser tú, a mí ya me indica que tienes un afán de protagonismo bastante elevado. ¿Que me hace eso desconfiar de él? Bueno, tampoco, no tiene una cosa nada que ver con la otra. Pero vamos, que el ego se le irá subiendo a medida de que vaya encontrando. Entonces este hombre, después de que haya este hallazgo, él piensa, escucha, yo voy a hablar con expertos, con oceanógrafos, y voy a preguntarles, escucha, pues mira, si el avión desapareció aquí, decirme por las corrientes marinas y todo, ¿dónde deberían haber los restos del avión, no? Y le dijeron, pues mira, tienes que dirigirte primero a Mozambique y después a la isla de la Reunión. Y eso es lo que hizo. El señor Blaine, eso es lo que hizo. Empezó a encontrar cada vez más partes del avión. O sea, durante 2 años se busca por más de 126.000 kilómetros cuadrados por diversos profesionales y unión de diferentes países, ¿vale? Barcos, aviones, helicópteros, de todo, y nadie encuentra nada en 2 años. Y por amor al arte, este señor decide con una mochilita embarcarse en esta aventura y eso como que vas paseando por la orilla del mar y en vez de encontrarte las pechinas, te vas encontrando pues parte de resto de un avión. Todo muy normal, ¿verdad? Sí. Todo muy normal.
Bueno, pues esta misma ironía que estoy poniendo yo es la misma ironía que ponen los familiares, porque yo si fuera un familiar, yo eso, es que me sentiría hasta insultada porque no me lo creería, porque si se hubiera quedado con el primer resto te diría, bueno, venga, va, ha podido aparecer un resto, el ala, venga, pero que ahora por arma de gracia, qué casualidad que este señor no deja de encontrar, va caminando y no deja de encontrar, hombre, ¿yo qué quieres que te diga? No me lo creo. Y no quiero desprestigiar a este hombre, ni siquiera estoy diciendo que él tenga nada que ver, ojo, no estoy diciendo esto, pero sí que creo que es una puesta en escena total y absoluta y que este hombre ha sido pues el conejillo de Indias. Y este hombre, pues claro, debe estar contentísimo, hombre, he sido yo quien ha encontrado el avión. Yo le voy a dar a esta familia la tranquilidad que necesita. Madre mía, lo que le habrá subido el ego a este hombre. Madre de Dios. Total, que yo comprendo totalmente la incredulidad del señor francés, el señor Waterloo. O sea, lo entiendo perfectamente y de otros familiares que no se lo creen. No me cuadra. Porque claro, si juntamos el gran afán de protagonismo de este hombre con lo que se oculta, hombre, pues la verdad es que la escena de encuentro de piezas a lo largo de la orilla del mar, por muchos kilómetros, me parece un poquito una escena un poco de misterio, la verdad. Bueno, aún así, tenemos que decir que hay familiares que sí que se lo creen, que sí lo toman en cuenta, que sí se lo agradecen profundamente, incluso viajan hasta donde está este hombre, ¿vale? Viajan hasta Madagascar porque quieren tocar esas partes. Y es que es comprensible. Si tú crees que tu familiar realmente estuvo en ese avión, pues es normal que quieras ir allí, que quieras hablar con la persona que la ha encontrado, que quieras tocar esa parte del avión porque te conecta con la persona que ya no está. Es lo único que tienes, es que es normal. Todos necesitamos un cierre cuando perdemos a alguien, porque no es lo mismo el que desaparece que el que sabes que ya está muerto. Si sabes que está muerto, puedes empezar a hacer el duelo, pero de esta manera, si está desaparecido, ¿cómo haces un duelo de algo que no sabes qué ha pasado? Siempre te va a quedar la esperanza de ¿y si está aquí? ¿Y si está allí? Y es normal, es natural, y sobre todo si es un hijo, si es tu padre, es que es biológico, es que es normal. Entonces, como es algo normal, yo a los familiares los entiendo perfectamente. Algunos que fueran, que se lo creyeran, que es que incluso, hasta me atrevería a decir que incluso a muchos les sorprendería o no se lo creerían, pero esa necesidad de creer, de que ya todo ha terminado, es básica para poder seguir hacia adelante, porque si no te quedas estancado y no puedes continuar con tu vida, que es lo que les ha pasado a muchos. ¿De acuerdo? Entonces, necesitan hacer ese cierre. No se puede juzgar en absoluto la actitud de los familiares, es normal. Unos decidieron no creérselo y no entrar en esto, y otros decidieron que sí. Las dos opciones, las dos mentalidades son exactamente igual de respetables e igual de válidas. Bueno, en cuanto a las piezas encontradas, pues se concluyó que eran del Emet H370. Claro, ¿de cuáles iban a ser? Pero lo cierto es que nunca se comprobó. Lo cierto es que nunca se comprobó que realmente lo era. Entonces hay una cosa muy interesante que me gustó mucho, y es que hay una periodista y escritora, ¿vale?, que también se metió de lleno en este caso, y decide investigar, ¿vale? Entonces cuando vio que apareció el ala del avión, el flaperon, dijo, ¡wala! Hostia, yo quiero tener esto en mis manos, yo quiero poder saber qué está ocurriendo aquí, ¿no? Y se da cuenta de que falta la placa de identificación del avión, ¿no? De lo que identificaría, pues, el avión. ¿Qué avión es? ¿Cuál es? Curiosamente. Y entonces ella estuvo como investigando, ¿no? Y, pues claro, se supone que, o sea, eso debería soportar lo que fuera. O sea, a ver. Y bueno, y las investigaciones que ella hizo, resulta que llegó a la conclusión no, que se lo dijeron claramente, que únicamente la placa, ¿vale?, de la identificación del avión se retira cuando están desmontando el avión. En ese momento del desmonte, ¿vale?, del avión, entonces sí que se retira la placa. Entonces, claro, ¿acaso esas piezas pertenecían a un avión desmontado?
¿quiere decir que la teoría de algunos familiares y de la mía, de que eso fue una puesta en escena, es correcta? Porque claro, ¿tú cómo sabes que es el MH370 si no tienes manera de identificarlo? Yo perfectamente he podido desmontar un avión en aquella época. Cuando ya casi no se está buscando, lo lanzo al mar y ya llega a la tierra. Llegará a tierra firme en algún momento. ¿Qué? ¿Posible o no posible? Además, sí que es verdad que se encuentra un número de serie, ¿no? Que, bueno, lo que se hace es cotejarlo con el registro de la fábrica, donde se supone que se hizo. Y tan solo uno de los 12 números que se enviaron para hacer este cotejamiento de datos, solo uno coincide con el MH370, solo uno. ¿Cómo es posible que solo coincidiendo uno tengan la poca vergüenza de establecer y determinar que se trata del MH370? O sea, de verdad, es una vergüenza. Bueno, estos serían todas las teorías que podéis encontrar en el documental, ¿vale? Yo he puesto un poquito de la guinda en el pastel porque he dicho mis opiniones también. También es cierto que no lo he comentado, lo comentaré rápidamente. Paralelamente, ¿vale? Los equipos oficiales de investigación, paralelamente hubieron personas normales, pues como tú, como yo, que pudieron aportar su granito de arena a través de una página web que les indicaba, o sea, que le podían ver a través de un satélite. Bueno, una señora dijo que encontró la parte de China, ¿no? Donde se perdió la comunicación, encontró como una sombra así blanca, en la que ella estableció que era el avión. Ella lo dijo, nadie le hizo ni caso. Sí que es verdad que las fotos están bastante... no se ve muy bien. Pero bueno, la gente lo intentó. Yo tampoco creo que fuera eso, básicamente porque tengo claro que cuando el avión desaparece, realmente el avión no ha desaparecido, ¿vale? O sea, lo tengo claro por el tema de las comunicaciones después con los familiares. O sea, lo tengo clarísimo, que eso no fue así. Pero bueno, se agradece, ¿no? Que personas que en su tiempo libre pues deciden aportar su granito de arena. También un equipo de profesionales de la aviación, que lleva un señor que llevaba más de 50 años en el mundo de la aviación, pues junto con otros colegas, también pues unos eran abogados, otros eran ingenieros aeronáuticos, otros eran informáticos, pues también como que se unieron de alguna manera, ¿no? Pues para poder aportar su granito de arena en los datos, y ellos estaban totalmente convencidos que el Inmarsat era correcto, que todo lo que dijo era correcto, y que el avión solo pudo haber ido hacia el sur y que se estrelló en el Océano Índico, ¿vale? Estas son las aportaciones extraoficiales de personas que no son, bueno, pues que no están, obviamente, trabajando con el equipo de investigación oficial. Entonces, el 17 de enero del 2017 se da la búsqueda por finalizada. Pero ojo, que la búsqueda se dé por finalizada no quiere decir que el misterio se haya resuelto. Porque a día de hoy, 2023, el misterio sigue abierto. Y hay muchas cosas que en este documental de Netflix no se han explicado, que yo he ido encontrando y que los vamos a explicar ahora mismo. ¿De acuerdo? Bien. Entre todos los pasajeros, ¿vale? El 239, tenemos que decir que, como ya habíamos comentado al principio de todo, 12 personas pertenecen a la tripulación, mientras después encontramos de diferentes nacionalidades 227 pasajeros, de los cuales 2 de ellos eran de origen sirio, pero que viajaban con pasaporte falso. ¿Eso qué es lo que hizo? Hizo saltar las alarmas, y las autoridades luchan en contra del terrorismo examinaron si estos sujetos pertenecían o no a algún grupo radical terrorista, ¿vale? Si pertenecían a alguna banda. Pero finalmente se concluyó que no era así, que simplemente eran 2 personas que eran inmigrantes y que simplemente estaban de viaje, ¿vale? Entonces el hecho de que tuvieran los pasaportes robados no se podía relacionar con que realmente pertenecieran a un grupo terrorista y por tanto
que no estuviera relacionado con el secuestro del avión. Pero aquí viene el gran misterio de todos que me va a volar la cabeza con este tema. Hablaremos de dos temas diferentes que luego los uniremos, pero primero vamos a hablar de este señor. Era un pasajero, ¿vale? Pasajero que estaba dentro de este vuelo, conocido como Philip Good, de origen tejano, con 2 hijos y muy querido por sus familiares y por toda la comunidad tejana. Con una relación de pareja actual, con una chica llamada Sarah Bach, bueno. Pero ¿cuál es el misterio que rodea a este hombre? Porque a este hombre le rodea un misterio, pero vamos, increíble. ¿Qué ocurrió? Pues que poco después de la desaparición del vuelo, apareció un mensaje a través de la página 4chan diciendo exactamente lo siguiente que os voy a poner a continuación. Os lo pongo escrito en inglés, pero ahora mismo lo traducimos. Estoy detenido por personal militar desconocido después de que el vuelo en el que viajaba fuera secuestrado. Trabajo para IBM y logré esconder mi móvil durante el secuestro. Me han separado del resto de los pasajeros y estoy en una celda. Mi nombre es Philip Good. Creo que estoy drogado. No puedo pensar con claridad. A este texto le acompañaba una imagen que estaba totalmente en color negro. Aquí veis como una especie de figura porque me imagino que pondrían algún filtro y se ve como esta imagen, ¿vale? Con diferentes filtros. La verdad es que no se puede distinguir nada, no se ve nada, pero, cuando analizaron la fotografía, ¿vale? Que llevaba un título o con unos números, lo curioso de todo es que fue tomada el día 18 de marzo a las 9 menos 10 de la noche, es decir, a las 08:49. Claro, también es cierto y hay que decir que estos datos están sujetos a manipulación. Se pueden llegar a cambiar. Yo no sabría cambiarlo, pero una persona con unos niveles avanzados informáticos te lo puede cambiar. Entonces, bueno, podríamos tenerlo como una posible alternativa. Yo confío en ella, a pesar de que eso se pueda manipular. Yo confío en ella, pero puedo entender que a simple vista no sea algo lo suficientemente razonable. Pero bueno, tal y como expondré un poco más adelante, yo creo que simplemente por el hecho de recibir algo así se debería de haber investigado y no se hizo. Esos son los datos que indica, pero es que lo más fuerte de todo no es solo esto, sino que se hizo desde un teléfono iPhone 5 y lo más grande de todo esto es que las coordenadas que aparecen coinciden exactamente con la base militar estadounidense que está en la isla Diego García, que si lo vemos en el mapa podríamos decir que está bastante, que las medidas ahí, pero que está justo en el lado donde más o menos el Inmarsat como que tomaba la señal, o sea que está hacia ese lado en vez del lado de la China meridional. En esta isla de Diego García es territorio británico, lo que ocurre que está poblada por más de 2.000 militares estadounidenses. Aparte de hacer operaciones militares allí, también se sabe que es un centro de detenciones, porque claro, a ver, si llevas ahí a gente, ¿dónde se van a escapar? Si la costa más cercana está a 3.000 y pico kilómetros de África Oriental y a 2.000 y pico kilómetros del sur de la India, vamos a ver, como no cojas allí uno de los aviones del aeropuerto que tienen y te vayas, pero con lo custodiado que está, olvídate. Nadando, nada, olvídate. Que a los pocos metros te hundes seguro del cansancio o viene un tiburón y te come, vamos, seguro. Así que nada. De todas maneras, el hermano de Philip Good, él no cree que haya nada, ni ninguna mano negra detrás de la desaparición del avión, ni nada, Todo lo contrario de la pareja de él. La pareja de él, Sarah Bach, ella sí que pocos días después, o poco tiempo después de la desaparición, ella apareció en algunos medios y ella lo dijo abiertamente. Ahora os pondré la grabación, pero dijo abiertamente que ella estaba convencida de que el avión fue secuestrado, que no sabe ni el por qué ni el cómo,
pero que está convencidísima de que el avión fue secuestrado por alguien. Así que ahora mismo os pongo la entrevista. Perception amongst the families is that the timing of these things is awfully coincidental with the batteries wearing out. I still believe it because there isn't any evidence to the contrary. And actually most of the circumstantial evidence, I believe, points towards an abduction of this plane. I don't know why, and I don't know by who, but I'm convinced that that plane was taken by somebody. O sea, hay gente que se lo cree, hay gente que no se lo cree. Pero teniendo en cuenta... Vale, si es falso, pues es falso, ¿vale? Perfecto. Pero teniendo en cuenta de que esto sea verdad, imaginaos vosotros que estáis en esa situación y que por obra divina, por gracia divina, habéis tenido la gran suerte de que por circunstancias X o no te hayan cacheado, ¿vale? O sea, estás en el avión, aparece esta situación, no te hayan cacheado y hayas podido ocultar el teléfono por lo que sea, ¿vale? ¿No haríais cualquier cosa que esté en vuestras manos para que el mundo sepa lo que está ocurriendo contigo y te salven? Es que tan irreal es pensar que una persona que le ha ocurrido lo que le ha ocurrido no vaya a contactar. Es evidente, lo haríamos todos. ¿Qué te vas a quedar ahí con cara muerta a ver qué pasa? No, buscas todas las opciones posibles. O sea, cualquier opción que te den, la vas a utilizar. Entonces, si realmente esto ocurrió así, ¿dónde está lo raro? ¿Pero por qué? No, lo raro no es esto, lo raro es ¿por qué después de este mensaje nadie se tomó la molestia de ir hasta Diego García y ir hasta el sitio clave donde marca las coordenadas? ¿Alguien me lo puede explicar? Si no hay nada que ocultar. ¿Ha pasado esto? Bueno, esto seguro que no es verdad, vamos a desmentirlo, porque si no, vamos a quedar en entredicho, ¿vale? Las autoridades. Venga, vamos para allí, para que la gente se dé cuenta de que aquí no hacemos nada malo, de que aquí no escondemos nada y que aquí esta gente no está. ¿Que los podrían hacer desaparecer? Por supuesto. Pero bueno, por lo menos hacer el intento, hacer la puesta de escena. Pero es que eso ni siquiera se lleva a cabo. Simplemente se toma como una locura más. ¿Locura? ¿En serio? ¿Locura? Vamos, yo soy el familiar y te juro que me planto ahí aunque me disparen a tiros. Vamos. Y encima con cámara oculta. Madre mía, madre mía. ¡Ja! Anda que no. Yo de verdad, no me extraña que haya familiares que estén desesperados, porque es que no me extraña que haya familiares que no se crean nada. Es que es imposible creerte nada. Es que ni siquiera yo, que no soy familiar, me pongo nerviosa perdida. Pero ¿cómo es posible? Pues nada, pues la historia de Philip Good, pues ahí está. A mí me parece muy interesante. Luego lo hilaremos con otra cosa que os voy a contar ahora, a ver de qué manera la podemos relacionar. Porque tener en cuenta que él, en el texto que pone, indica por personal militar desconocido, que parece como que está drogado, que no puede pensar bien, ¿de acuerdo? Lo cual me parece bastante coherente, ¿vale? Si tienen que secuestrar a personas... Y si eres una persona, a lo mejor, yo qué sé, pues que te enfrentas, yo qué sé, tampoco lo sé, si se ha enfrentado o no se ha enfrentado. Me imagino que depende de cada persona, pues habrá gente que se achicará, se le dará más miedo y hay personas pues como que intentarán ponerse como más chulitas, por pura defensa, ¿no? Bueno, porque lo dejen justo solo, apartado, en un lugar, mientras los demás pasajeros se los han llevado, eso puede deberse a varias situaciones. Una de dos, que este hombre, por trabajar en la empresa IBM, tenga una información que pueda proporcionarles y para eso lo apartan, ¿vale? Para someterle, pues yo qué sé, pues algún tipo de tortura psicológica, te dejamos aquí encerrado en la oscuridad, para que después puedas hablar, etcétera, etcétera y etcétera. Puede ser. Simplemente, o también lo pueden separar porque han ido separando realmente a todos, aunque él no lo sepa. No lo sabemos. La cuestión es que en los datos de IBM este hombre no consta. Sin embargo, en la red de LinkedIn, él sí que sale como con su nombre, que trabaja para IBM, y de hecho su pareja actual lo confirma, que sí, que su pareja efectivamente es Philip Good, que trabaja allí. Entonces, no sé. Muy extraño todo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, y podemos relacionar este tema de Philip Good con el que también se dijo que en ese mismo avión viajaban personas que, bueno, pues que eran científicas y que estaban vinculadas a proyectos médicos militares y relacionados con unos chips.
Que eso lo podemos relacionar a ese cargamento sospechoso que habíamos comentado antes, que no se escaneó, los 225 kilogramos baterías de litio. Esto puede estar relacionado. Es que realmente esta teoría es bastante, pero bastante plausible. Es más, yo estoy segurísima, después de todo lo que he estado viendo en el documental y luego lo que he estado leyendo aparte, o sea, mi corazón me grita, mi intuición me dice, y muy pocas veces yo me equivoco con la intuición, de verdad te lo digo, ya no nada que ver con tonterías. Ahora esto es de verdad. Estoy convencida, yo a día de hoy no lo sé, pero que en ese momento esas personas no acabaron en el fondo del mar, que esas personas seguían estando vivas en algún lugar. No sé si aquí, allí, me da igual dónde, pero esas personas seguían vivas. Y yo me creo totalmente lo de Philip Good. Me lo creo totalmente. O sea, no me cabe ninguna duda de que este señor, por lo que sea, pudo guardar su teléfono y pudo contactar. Y dirán, ¿y cómo ha podido contactar desde allí? A ver, por favor, que es un sitio militarizado, ¿cómo no van a tener allí internet y de todo? Aparte es una persona que sabe. Entonces, a ver, a lo mejor me pilla a mí y de los nervios, pues no atino ni a poner el número 1 en el móvil. Pero teniendo en cuenta que esta persona trabaja en una empresa en la cual tiene unos conocimientos y tampoco sabemos cómo es de personalidad, a lo mejor era un hombre con mucho temple y tuvo la capacidad y la sangre fría de poder actuar en un momento dado. Esto ya es teorizar, no lo sé. Pero no me importa. Lo único que me importa es que todas las cosas que hemos estado explicando hasta ahora, hay muchas cosas que no cuadran de lo oficial, no cuadra. Es que de lo oficial nunca cuadra nada. Siempre son lavados a imagen. El querer culpar al piloto, porque así ya desviamos la atención, ¿no? Es como, de verdad, o sea, va a ser que no. Y ahora vamos a comentar algo que también es importante y por el cual estamos haciendo este vídeo en este canal, porque este canal se llama Descendientes de Nut. Este canal únicamente está dedicado al mundo ufológico, ¿vale? Al mundo de la vida extraterrestre, de la vida más allá, de la vida no humana, de los contactos ovni, etcétera y etcétera. Está claro que este canal, o sea, este vídeo lo estoy haciendo en este canal es porque quizás hay alguna manera de poder relacionar ambos hechos. ¿Por qué? Pues porque el otro día, justamente, hace menos de una semana, me da por entrar a las noticias de Google, pero es que ni siquiera no puse absolutamente nada, que en una de las listas más vistas veo, yo que sé, no sé si estaba en el puesto 10 o así, veo MH370, me llamó mucho la atención, porque justo el documental lo había visto unos días antes, y yo, ¿y esto ahora? Y dije, bueno, voy a mirarlo, porque si lo ponen ahora es porque hay noticia reciente. Y resulta que veo un vídeo, ¿vale?, que ahora mismo os lo voy a poner, y unas grabaciones que ahora mismo os la voy a poner y las ponen como algo novedoso, ¿vale? Está relacionado con el tema ufológico y este tema del MH370 y lo pintan como algo novedoso, cuando la realidad es que la grabación que ahora os pondré, yo la había escuchado hace años, ya hace como unos 3-4 años, yo la había escuchado en el canal de Dross, que ahora os dejaré aquí arriba para si queréis ir al vídeo completo. Yo esto ya lo había escuchado en ese momento, ya me extrañó. Y he encontrado que la grabación de vídeo también es de hace años. Entonces, yo me planteo muchas cosas con respecto a este tema. Está claro que los que estamos aquí es porque nos gusta el tema ufológico, es porque creemos ciertamente en ello y nadie nos va a hacer cambiar de opinión. Pero... hay que plantearnos, hay que hacernos una pregunta muy importante con respecto a este asunto. ¿Por qué algo que ya hace mínimo 5 años que anda en circulación por la red, por qué lo planteáis justamente ahora, cuando justamente hace como a lo mejor menos de un mes, en el Congreso de los Estados Unidos se dijo que habían encontrado vida no humana? ¿Sabes? Que tenían restos de vida no humana.
¿qué están intentando realmente? Yo por supuesto que creo que existe vida no humana, eso lo tengo clarísimo. La pregunta es, ¿por qué lo están haciendo? Porque yo nada de lo que veo me lo creo. O sea, todo es como una puesta en escena, todo un escaparate. Entonces, ¿podríamos hablar aquí del primado negativo? Podríamos hablar de ello. Quizás haya personas que no sepáis lo que es el primado negativo. Bueno, pues el primado negativo se utiliza mucho en las películas, ¿vale? De lo que se trata es como un proceso para ralentizar el aprendizaje de la persona a través de una exposición previa. Y esto te puede llegar a crear después una disonancia cognitiva, es decir, te sientes incómodo porque recibes dos informaciones contrarias. Dicho de otra manera, es una manera de manipular la mente de las personas. ¿Por qué? Porque lo que hacen... Ahora vamos a hablar del mundo del cine, ¿vale? Pero más o menos es esto lo que es el primado negativo. Lo que hacen es que te explican una verdad, ¿vale? Te explican una verdad. En una película te explican una verdad total. ¿Pero qué hacen? Esa verdad te la adornan pues con un tinte de misterio muy real, con un toque de humor. O sea, te lo pintan de una manera para que tú esa verdad que estás viendo, tú no te la tomes como una verdad. Quiere decir que cuando llegue el momento en el que tú te topes de frente con esa verdad, tú no te la tomes como una verdad. Tú te la tomes como ese misterio absurdo, ese drama, ¿sabes? Entonces tú relacionas eso con lo que tú has visto anteriormente en esa película, entonces tú piensas, esto no existe, esto es ciencia ficción, y lo vi en la película de, por ejemplo, Star Wars. Esto no existe, esto yo lo vi en la película de Alien. Esto no existe, esto lo vi en la película de tal o de cual. O la película de No mires arriba, o la película de Nope, o la película, ¿vale? Entonces, es como, te digo una verdad aplastante en tu cara, pero te lo voy a adornar de una manera tan ridícula que tú en cuanto vivas en una situación parecida o cuando alguien te diga que ha visto esa verdad, tú te vas a reír de esa persona. Porque tú lo vas a relacionar automáticamente con una irrealidad. Y eso se utiliza mucho en el cine. Porque hay plagadas de películas con el tema ufológico que de alguna manera... intentan como en el fondo como ridiculizar este tema, cuando realmente ¿quién se puede imaginar, quién se puede creer todavía a día de hoy, año 2023, que estamos solos en los confines del universo? Por favor, es que me parece una ignorancia total. La cantidad de estrellas, de planetas, es que galaxias, por favor, aterricemos un poco a la realidad que tenemos, a la realidad que hay. No seamos tan egocéntricos y nos pensamos los únicos en el mundo, que somos una mierdecilla, que no somos nada ante tanta inmensidad, no somos nada, no somos nadie. Y cuando se nos vaya este ego tan egocéntrico que tiene el ser humano, podremos ser capaces de expandir un poco la mirada y darnos cuenta de que no somos nada, solo somos una microgota, nada, no somos nada. Entonces, cuando nos demos cuenta de eso, todo será mucho mejor, todo será perfecto. Pero ¿por qué esto sale ahora? Estas grabaciones no son de ahora, son de hace años, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a ver la grabación de un chico, ¿vale? Que en su Twitter, el día 13 de marzo del 2018, lo que hizo fue poner, pues que necesitaba que escucháramos un mensaje de voz que había recibido y que iba a desactivar lo que era su línea telefónica porque, vamos, estaba un poco asustado. Entonces podemos ver, por favor, perdonad porque estas crucecitas que veis las he puesto yo, porque yo cuando vi que este chico subió esto y que todo el mundo se hizo eco de esto, a ver, este chico, todos los teléfonos que había son teléfonos reales, de llamadas que él tenía en su teléfono. Y para mí, sinceramente, él no le da la importancia, pero para mí es muy importante dar la privacidad a todo el mundo. Por lo tanto, yo he quitado los numeritos para que nadie los viera, para no seguir poniendo números que no convienen. Y lo que me importa de aquí es que veáis, ¿vale? Que el día 13 de marzo de 2018, a las 12:28, recibió una llamada de número desconocido y la grabación dura 1 minuto 19 segundos. Os lo voy a poner y
cuando acabe la grabación, ya me diréis. Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra. India, Tango, India, Sierra, Delta, India, Romeo, Echo, Foxtrot, Oscar, Romeo, Yankee, Oscar, Uniform, Tango, Oscar, Echo, Victor, Alpha, Charlie, Uniform, Alpha, Tango, Echo, Bravo, Echo, Charlie, Alpha, Uniform, Tango, India, Oscar, Uniform, Sierra, Tango, Hotel, Echo, Yankee, Alpha, Romeo, Echo, November, Oscar, Tango, Hotel, Uniform, Mike, Alpha, November, 042933964230, Sierra, Oscar, Sierra, Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra. Entonces vemos que este Código Internacional Militar fue escribiendo hasta que llegó a este mensaje, que en español sería: peligro, SOS, se le requiere evacuar, precaución, no son humanos, SOS, peligro, SOS. Hay unos códigos que dice también en la grabación, y ese código hubieron internautas que lo que hicieron fue ir a buscar si se refería a algún tipo de coordenada, y llegaron a una coordenada de la ciudad que era, como podéis ver en el mapa, Nagan Raya, ¿vale? Muy cercanito aquí a Kuala Lumpur, aquí. Que si luego si tomamos la distancia de cuánto habría de Nagan Raya a la isla, vamos a ponerlo así como un buscador, vamos a ir a la isla de Diego García, ¿vale? O sea, hay bastante distancia. ¿De qué manera es posible, ¿no?, que una persona reciba una llamada con un mensaje? Cuando todo esto surgió a la luz, hubieron algunos internautas que estuvieron mirando y resultó ser que precisamente ese mismo día, 13 de marzo de 2018, hubo una gran tormenta solar. Entonces llegó a la conclusión, ¿no?, este internauta, que ahora mismo no sé quién es, sinceramente, no lo sé, pero llegó a la conclusión de que era probable que ese evento astronómico afectara de alguna manera a las comunicaciones, y por esas interferencias provocadas por la tormenta solar, de alguna manera pudiera llegar a transmitir a algún dispositivo, en este caso el teléfono móvil de este chico, pues esta grabación, que parece ser que más que dejar un mensaje de voz, parece ser como que sea un mensaje en el que está como en bucle, de alguna manera, ¿no? Entonces esta sería como la explicación de por qué no es una llamada al uso de yo te llamo y te digo esto, ¿no? Si simplemente es una grabación en la que se reproduce, bueno, después de una llamada, pero no una llamada que haya alguien detrás, sino que simplemente es como una grabación que ya está hecha. Es posible, con respecto a lo que hemos explicado antes y lo que estamos viendo ahora, es posible que el avión, o sea, que interceptaran el avión y lo dejaran en Naga, o sea, en este lugar, y después desde allí los transportaran en otro sitio y se los llevaran hasta Diego García. Pues no lo sé. Esto es teorizar demasiado.
Y ahora a continuación vamos a ver el vídeo que causa tanta expectación de la supuesta abducción. ¿Vale? Aquí podemos ver como un vuelo que dicen que es el MH370, está haciendo, bueno, una especie así de giro. Vemos que aparece ya hacia, ¿ves? Aparece ya algo, luego aparecen dos y luego por último aparecen tres, ¿vale? De alguna manera como que rodean el avión, lo rodean, lo siguen rodeando, lo rodean. ¿Vale? Seguimos ahí con la grabación. Dura poquito tiempo realmente, ¿eh? Lo graban. Continuamos. Digamos como que lo están acechando al avión. Hasta que, de repente, se desvanece. La cosa es... ¿Os acordáis cuando antes hemos hablado de los AWACS? ¿Vale? De esos... mini satélites, digamos, de esos Boeings, cuales llevan en la parte superior ese pedazo de radar que cubre un radio de 600 kilómetros. Yo cuando vi este vídeo el otro día, porque este vídeo es de hace años, pero yo este vídeo no lo había visto hasta el otro día, ¿vale? Así como las grabaciones sí que las había escuchado ya hace años, esto no. Yo como ya había visto el documental de Netflix y había escuchado lo de los AWACS y era una cosa que yo sinceramente desconocía porque yo del mundo de la aviación y aeronáutica pues no tengo ni idea. Lo primero que pensé cuando vi este vídeo fue ¿y quién lo ha grabado? ¿Quién lo ha grabado esto? Pero luego pensé en el tema de los AWACS y dije, hostia, por eso antes os he comentado, y es posible que los AWACS estén involucrados o es posible que hayan visto algo, que hayan percibido algo, que después han preferido hacer un pacto de silencio. Es decir, es posible que realmente esa persona que contactó al señor francés, cuando le dijo que ellos sabían lo que había ocurrido, sabían dónde estaba el avión, es posible que realmente ese hombre le diera información media, información no del todo, pero que le diera toques de verdad, diciéndole, escucha, los AWACS estuvieron monitorizando toda esa zona y bueno, y de alguna manera dieron con el MH370 cuando estaba circulando. Escucha, puede ser que ellos, evidentemente, ellos hicieran esa grabación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si por teorías hay muchas. Tampoco me parece algo tan sumamente extraño. ¿Por qué no? Oye, pues a lo mejor esta grabación
que se llegó a filtrar. El que se filtre una información tampoco es algo tan anormal. Yo puedo trabajar para los agentes, yo qué sé, la agencia secreta, por ejemplo, y tener un cargo de conciencia y decir, pues voy a sacar esto, total, nadie va a saber que soy yo. Siempre habrá gente que no se va a creer las cosas. Y siempre habrá gente que se lo va a creer todo. Hay que poner un poco el término medio. Yo necesito que alguien me explique por qué no es verdad, o que alguien me explique por qué sí que cree que es verdad. Yo no puedo decir, este vídeo es auténtico, la foto que mandó el señor Philip Good es verdad, no es verdad. Yo no lo sé. Yo solo puedo, en base a mi experiencia, mis conocimientos, mi manera de ser, mi manera de concebir el mundo, como yo lo veo. Que puede ser totalmente diferente a como lo veas tú. Como lo veas tú o como lo veas tú, ¿no? Pero sí que es verdad que si yo cojo toda la información que ya nos han presentado, que nos han dado, a mí hay cosas que no me encajan, por sentido común, simple y sencillamente por sentido común. No me parece tan extraño que una persona quiera contactar con el mundo si realmente está secuestrado, por favor. Pero es que parece que las películas no las hagamos los demás. No, perdona, la película es hacérsela a una persona cuando te crees que te han secuestrado y no hacer nada. Es evidente que siempre habrá gente que hará algo. Que habrá mucha gente que no hará nada por el miedo, por supuesto. Pero que a mí, el que no hayan investigado ese lugar después de esto, haciendo creer como que eso es una mentira de alguien que se hace pasar por él, a mí como familiar no me valdría. Porque yo me aferraría a cualquier posibilidad en la que yo pudiera traer de regreso al hombre que quiero, a mi hijo, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi perro, a lo que haga falta. Entonces, cuando se esconden tantas cosas es cuando se crean las teorías conspiranoicas. Se critica mucho las teorías conspiranoicas, pues que realmente existen por una razón. Existen porque la información que se presenta al público no es una información clara, no es una información concisa, y eso, quieras o no, genera que las personas intentemos buscar una razón de por qué ocurre lo que ocurre. Es tan simplemente como eso. Simple y claro como el agua. Punto y final. Entonces, no sé, yo no sé vosotros qué pensáis, qué no pensáis de este vídeo, qué pensáis sobre este caso. A mí me parece fascinante. Yo no sé a día de hoy todavía qué pensar sobre este caso, pero sí que hay una cosa que tengo clara, y es que ese avión no se hundió en el Océano Índico. Que los restos que aparecieron fueron una puesta en escena. Esos restos no pertenecían al MH370. Entonces, ¿es posible que haya sido una abducción alienígena? Teniendo en cuenta de que hay tanto por lo que descubrir, ¿es posible que esto sea real? Eso, si fuera posible, podríamos decir que explicaría la desaparición del avión. Podríamos decir que los AWACS podrían haber observado ese momento y ante no poderlo dar a conocer al mundo, porque se crearía un misterio de todo eso, se hubiera creado todo lo demás, es decir, la culpabilización al piloto con lo de la supuesta simulación de ese mismo recorrido, también desarmar por piezas un avión, un Boeing, que no se utiliza, y echarlo al mar, para que algún iluso, como ese hombre, los fuera encontrando las piezas una tras otra, y soltarlo en el Océano Índico para que llegara a tierra y este hombre pues lo encontrara. Pero entonces, claro, yo me planteo, ¿por qué seguía dando señal después de desaparecer? ¿La tecnología alienígena bloquea la comunicación? ¿Pero todas? ¿O solo las del avión? Otra opción. Las naves siguen al avión. O sea, las naves, me refiero a las naves extraterrestres que hemos visto en el vídeo, supuestamente. Siguen al avión, lo hacen desaparecer del radar.
pero todavía no desaparece el avión, ¿no? Únicamente desaparece del radar. El piloto, ante la desesperación, pierde el rumbo, hace un giro drástico para no ser alcanzado por lo que está observando a su alrededor, que no comprende de ninguna de las maneras porque nunca le ha ocurrido, porque ya se han encargado de hacerle creer, como a él y a toda la población, de que estamos solos en el universo y que no pueden haber naves por ningún lado porque eso es una fantasía. ¿De acuerdo? Porque recordemos la llamada o el contacto de emergencia que tuvo ese vuelo que iba hacia Tokio del MH88, ¿vale? Que escuchó interferencias y murmullos. Y era una llamada de emergencia del MH370. El vuelo vira hacia el sur, tal y como indica Inmarsat, ¿vale? Hasta que desaparece la señal del satélite, pero es posible que esa señal de satélite que desaparece no es porque se haya hundido en el mar, sino porque realmente se evapora y desaparece de este plano. Por eso no se encuentran los restos, porque simplemente el vuelo no está. Entonces, claro, ¿cómo podemos mezclar esto con la grabación de audio en la que dice no son humanos, con luego lo del señor Philip Good, que están en la base de Diego García? Hay que tener en cuenta, para los que estamos metidos en este mundillo todavía, bueno, algo conocemos, pero hay una teoría también conspiranoica, ¿vale? En el que se dice que hay una base que se llama la base de Dulce, que es una base subterránea, secreta, que se ubica en Nuevo México. Y siempre se comenta, ¿no?, que allí se llevan a cabo experimentos y que hay una conjunción, hay una cooperación humana y alienígena. Eso desde las teorías de las conspiraciones, eso se escucha. Las personas que nos gusta el tema ufología, eso ya lo hemos escuchado muchas veces. Entonces, yo me planteo, con toda la información que tenemos sobre la mesa, ¿es posible que la base de Diego García sea también como la base de Dulce? ¿Es posible que esa abducción se haya dado de alguna manera y que estas personas hayan sido llevadas a otro lugar o simplemente hayan sido transportadas, el avión haya sido transportado o simplemente las personas hayan sido llevadas a esta base militar, tal y como Philip Good en su foto, que no es que él indique las coordenadas de la foto, él no está poniendo las coordenadas de la foto, es que la foto ya lleva esas coordenadas, ¿de acuerdo? O sea, no es que él dijera, estoy en las coordenadas tal nombre, no, por Dios, ni que fuera un GPS. No sé, ¿qué pensáis? ¿Es posible que, como en la serie de Manifest, estas personas hayan desaparecido y estén en algún lugar? No se sepa qué está pasando con ellas, porque en la serie, no quiero hacer spoilers, es una serie muy buena, no te cuentan realmente qué les pasó durante esos 5 años que desaparecieron de la vida de todo el mundo. Es un final buenísimo el de la serie, de verdad, o sea, es de las mejores series que ha habido. Y de hecho, bueno, se basaron en la desaparición de este vuelo. ¿Es posible entonces? ¿Es posible que sea eso? ¿Es posible que estén en algún lugar recóndito del cosmos? Si es así, qué putada, ¿no? ¿Cómo vuelves a casa? Pero ¿es más putada esa que estar en una base en la que no te dejan salir? También es una putada, ¿no? Porque ¿cómo lo haces? No puedes. ¿Cómo sales de ahí?
Sí, Suleimar. Solo puedes esperar a que ocurra un milagro, a que alguna alma caritativa de las que está allí se apiade de ti y te saque de allí, pero que sacará a uno, a todos. Eso no se puede hacer, porque el avión no ha desaparecido. Como luego le dices al mundo, no, señores, que el avión no desapareció. El avión, nosotros, junto con fuerzas no humanas, decidimos hacer este proyecto, ¿no? Pues para, yo qué sé, para lo que sea. Pues eso no va a pasar. Estas personas no van a aparecer, eso lo tengo clarísimo. Pero que a día de hoy más de una sigue viva, lo tengo claro. Sabían jovencitos y todo. Claro que sí. ¿En qué condiciones estarán? No lo sabemos. ¿Que habrán sido maltratados? Probablemente. Para la familia, durísimo. Es preferible que te digan, mira, los hemos encontrado muertos, a que te digan, no sabemos dónde están. Porque el no saber, no hay nada peor que el no saber. El desconcierto es muy doloroso. Y a pesar de que han pasado más de 9 años, sería esperanzador, ¿no? Creer por parte de las familias de que, pueden estar en algún lugar, de que volverán a aparecer seguro, esa esperanza de que nunca se pierde, de que volverás a ver a tu hijo, a tu hija, a tu mujer, a tu marido, a tu pareja, a tu abuela, a tu tío, no importa, a esa persona que quieres. Y que reaparezcan, como yo paso en la serie, una fantasía, ¿no? De alguna manera, que volvieran a aparecer, una fantasía porque es bastante improbable, bastante irreal. Pero bueno, al final a veces el amor crea estas fantasías. Pero bueno, nos guste o no, la vida sigue. Y yo, bajo mi punto de vista, creo que lo más sano para los familiares sería creer que sus familiares acabaron bajo el océano, porque de esta manera pueden hacer un corte y seguir adelante con sus vidas. Porque si realmente todo lo que estamos teorizando, de que están en esa base, de que no se llevó a cabo ninguna investigación con eso, es cierta, pueden tener presentes que es igual que si sus familiares hubieran fallecido. Porque no van a volver a estar con ellos, no los van a liberar. Y me duele mucho por las familias, porque todos tenemos familia, todos tenemos gente a quienes queremos. Y si perdiéramos de esta manera, más de uno se volvería loco, cogería depresión, porque no podría sobrellevar esta situación, porque tiene que ser altamente estresante y torturante, es torturador. Pero es muy importante poder hacer la etapa del duelo y poder cerrarla, porque sin hacer la etapa del duelo y sin cerrarla, no puedes seguir hacia adelante. Y por desgracia, la vida sigue.